Buenas noches, hermanos. Es una alegría, la verdad, de estar con ustedes nuevamente para pues, tener un poquito más de conocimiento de la palabra del Señor y también para que podamos estudiarla, escudriñarla y ver lo que quiere el Señor para nuestras vidas. Y el Señor sabemos que quiere siempre cosas buenas, ¿no? Entonces, pues, es de gran bendición que el Señor nos haya permitido, pues, tener estos momentos con Él en estas horas que ya tenemos de descanso, dice uno siendo sábado, ya vamos a descansar para que podamos estar dispuestos para el día de mañana estar en su casa. Pero ahorita vamos a continuar ya con el libro de Nehemías, ya vamos a ver el último capítulo, que es el 13, y ahorita vamos a ver unos versículos, el cual el Señor nos habla nuevamente, ¿no? Y vemos una demostración nuevamente de que hay que estar vigilantes, constantes a la palabra del Señor, para que todo aquel que conoce de la palabra, pues, no se distraiga, ¿no? Que no pierda el enfoque de lo que se quiere. Y pues, dice uno, ese es el precio que hay de pagarse para la libertad espiritual. Entonces, pues, nosotros debemos de estar muy atentos, tener una estrecha vigilancia con todos aquellos que amamos y que deben de ir día a día fortaleciéndose y no caigan tan fácilmente, ¿no? Es una relación que se debe tener con el Señor diario y que debemos irla fortaleciendo. Pero ¿cómo la vamos a fortalecer? Pues hay gente que está conociendo al Señor y tenerlos en constante vigilancia para que no caiga como este pueblo de Israel que vemos, ¿no? Y eso pasa comúnmente en cualquier cosa cuando quieres mantener una relación estrecha con alguien, ¿no? Podemos hablarlo comúnmente en un noviazgo, ¿no? Cuando alguien busca una pareja, creo que la intención es tener una relación cercana. No podemos saber si va a ser corto, mediano o largo plazo, pero conforme tú tienes esa relación y va pasando el tiempo y vas conociendo a la persona y vas obteniendo de ella cosas buenas y vas viendo que esta persona reúne los requisitos hacia lo que tú quieres en una relación, creo que alargas más la relación y conforme va creciendo esa relación, se llega, digamos, en la pareja el enamoramiento, ¿no? Y llegan hasta el altar, llegan al casamiento. Y creo que así es, lo mismo pasa con las cosas del Señor, ¿no? Con todo lo que el Señor nos viene mostrando día a día. Mientras tú te mantengas en una relación con el Señor, que seas constante, que anheles estar con Él, ese amor va a irse incrementando. Es un compromiso que tú lo vas haciendo voluntariamente, como digo, como en una pareja. Nadie te obliga, ¿verdad? Entonces así pasa, y es un compromiso que tú vas adquiriendo día a día con el Señor, y que a través del tiempo que tú piensas, dices, bueno, esta relación la quiero ya para toda mi vida. Y eso es lo que busca el Señor, que tú mantengas una relación estable, pero que el que tiene más conocimiento mantenga en estrecha vigilancia, ¿no? Y vamos a ver aquí en estos versículos cómo el pueblo se puede perder tan fácilmente si no hay esa vigilancia estrecha. Entonces, pues, para poder entrar de lleno, vamos a poner estos momentos en oración. Cerramos nuestros ojos. Señor, gracias, Padre, porque vemos tu amor y tu misericordia en nuestras vidas, Señor. Vemos que en toda esta semana que pasó, Señor, tú estuviste a nuestro lado, siempre nos estuviste hablando. Ahora a nosotros nos queda escucharlo, Señor, llevar a cabo todos nuestros anhelos que tenemos, Señor, pero siempre aferrados a tu palabra, siempre obedientes a ti, Señor, y sabemos que con ello vamos a lograr muchas cosas, vamos a lograr victoria tras victoria. Gracias, Señor, te doy por esto y todo lo pongo en estos momentos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Amén. Y pues, como título dice, va a tener este capítulo, Ama a Dios a largo plazo. Y el tema, seamos guardianes de la palabra. Y pues los invito a que tomen sus Biblias y se preparen. Vamos a ver a Nehemías 13:1, que dice así la palabra del Señor. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Y aquí parece, ¿no?, y se puede entender que la palabra del Señor se estaba leyendo periódicamente al pueblo. Ya habíamos visto ese avivamiento en capítulos anteriores y que querían ser obedientes al Señor. Entonces, pues, el estar leyendo constantemente te hace ver realmente lo que el Señor quiere para tus vidas. A veces no podemos entenderla a la primera leída, pero si continuamos leyendo, ¿no? Y aquí parece que ellos tenían el mismo problema, porque tiempo atrás ya se estaba leyendo la palabra del Señor y sin en cambio no habían notado cosas importantes que el Señor quería que vieran. O también podemos decir que no querían ellos verlo, ¿no? Como teniendo una excusa para no ser obedientes, porque eso es lo que a veces pasa también en nuestras vidas. Leemos la palabra del Señor y tomamos lo que nos conviene y lo que no. Y es que toda esta gente realmente ya había o estaba escuchando constantemente la palabra del Señor y no le estaba dando, digamos, la importancia a todo lo que estaba leyendo. Sabemos que si tú no lees la palabra de Dios, te encuentras a oscuras, te encuentras en tinieblas, practicas el pecado, pones las cosas, haces las cosas que no le agradan al Señor. ¿Y cuál es tu pretexto? La ignorancia, ¿no? Porque eso ignoras tú. ¿Por qué? Porque no conoces de la palabra. Obviamente que de eso vienen consecuencias. Y sabemos que es por la falta de interés y conocimiento de su palabra que no pones el debido tiempo para ello. Tú sabes que al leer la palabra de Dios descubres muchas cosas para tu vida. Descubres cómo quiere el Señor que guíes tu libro, cómo debes de actuar, cómo debes de llevarla a cabo para alcanzar el favor de Dios, ¿no? Esa aceptación que queremos de parte de Dios, que nuestra vida sea conforme a sus estatutos. Y sabemos que la palabra del Señor es viva, y sabemos también que el estarla estudiando, podemos decir que a veces no entiendes una cosa en algún capítulo o en un versículo, pero si tú la lees 2 veces, te va a dar un resultado. Pero si tú la vuelves a leer más adelante y la vuelves a redarguir, el Señor siempre te va a estar mostrando algo diferente, algo nuevo en tu vida. Puede pasar como este pueblo que estuvo ya leyendo la palabra, estuvieron leyendo la palabra y que no entendían o no querían escuchar. Su mente tal vez se centraba en una cosa, cuando también el Señor te decía, toma esto, toma del otro, aquí hay esto para ti. Entonces, podemos decir, mucha gente dice, no, yo ya me leí la Biblia. Todos los libros, todos los versículos. Unos dicen, lea la Biblia en 1 año. Otros se pueden decir que pueden llevarse 2, 3 años en leer toda la palabra del Señor. Pero el Señor no nada más te da 3 años para que tú la leas. Él te va a seguir dando mucho tiempo de vida y en el que tú puedes estar realmente estudiando su palabra, escudriñándola, y vas a encontrar siempre algo nuevo para tu vida. Amén. Así que te invito a que tú sigas, aunque tú ya hayas visto ese capítulo, ese versículo, léelo nuevamente y verás que vas a encontrar algo nuevo que el Señor te está hablando. Amén. Vayamos al 2, que dice,
por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Y aquí nos da, ¿no?, estos dos pueblos que sabía que eran enemigos desde mucho tiempo atrás, desde que Moisés llevaba al pueblo. ¿Y qué pasó? Este Balac, al ver que estaban llegando ya a sus tierras todos los israelitas, él sabía que eran del pueblo de Dios. ¿Y qué hizo? Fue a pedir a un siervo de Dios, que era un sacerdote, a este Balaam, para que maldijera al pueblo. Pero dice, era su pueblo de Dios, y Dios, dice uno, se la reinvirtió, ¿no? Cambió esa maldición por bendición. Y todo esto sabemos que lo podemos leer en Números 22 del 8 al 13, o váyanse también ahí donde dice que se la volteó de maldición, bendijo al pueblo. Eso lo vemos en Génesis 12:13, ¿no? Cuando le hizo esa promesa a Dios a Abraham, donde que no se preocupasen de eso que podían, Dios iba a protegerlos. Entonces, si Dios está dando la promesa de que va a proteger al pueblo de Dios, no tienes de qué preocuparte, hermano. Cualquiera que te quiera hacer daño, Dios te va a proteger, porque eres hijo de Él y sabes que cuentas con esa promesa. Entonces, no te dejes, dice uno, amedrentar, ¿no? De que pues a veces se puede tener miedo de que puedas llegar a ser agredido verbalmente, por lo regularmente ahora. Físicamente ya es un poquito más difícil, pero verbalmente a veces hay muchas agresiones de parte de la gente cuando tú le hablas de la palabra del Señor. Eso no te debe de dar temor. Tú sabes que eres hijo de Dios y que vas a recibir la protección de Él. Amén. Ahora los invito a que vayamos al 3, y dice: cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Entonces aquí, al estar leyendo, observan, ¿no? Y les cae el 20, que primeramente no se tenían que mezclar con extranjeros. Y principalmente con los moabitas y amonitas. Sabemos que estas dos naciones eran enemigas acérrimas de Dios y del pueblo de Israel. Entonces, esta ley no es que el hombre dijo, no, pues no vamos a tener, porque el hombre se olvida muy pronto de las cosas, ¿no? Pero Dios estaba estableciendo bien claramente que estos dos pueblos no se les debería permitir la entrada al templo, a tener relación estrecha con su pueblo. Tenía prohibida muchas cosas, y esto lo vemos en Deuteronomio 23 del 3 al 5, donde Dios les ordena que hasta la 10ª generación no podían entrar al pueblo de Dios. ¿Por qué? Por la maldición que ellos querían hacerle con Balaam. Entonces dice uno, no porque nuestro Señor había establecido esta ley porque tenía algún prejuicio racial, no podemos decir, ya que Dios sabemos que ama a toda la gente, incluyendo a los extranjeros, y eso nos lo muestra en su palabra nuevamente en Deuteronomio 23 del 3 al 5, que dice así: ni hasta la 10ª generación, como les decía yo, por querer maldecir al pueblo de Dios, tenían prohibida la entrada. De esto es de las extranjeras, estas dos tierras extrañas. Pero del prejuicio racial, en Deuteronomio 10:18 dice así la palabra de nuestro Señor: nuestro Dios hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Entonces aquí es bien claro, ¿no? Acepta al extranjero, siempre y cuando ellos estén dejando todo lo anterior y amen a Dios. Y es que Dios le permitió, porque amaba a toda la gente, también les permitió a los extranjeros que hicieran sacrificio a Él,
Y esto también lo podemos ver en Números 15, del 15 al 16. Estos estatutos no nada más fueron para el pueblo de Dios, para su congregación, sino también para todo el extranjero que morara con ellos. Y este estatuto iba a ser perpetuo, no iba a tener, digamos, caducidad en tiempo. El Señor estaba aceptando al extranjero siempre y cuando, les digo, dejaran de hacer las cosas malas. Deseaba que todas las naciones lo conocieran y lo amaran, y esto también nos lo menciona en Isaías 42:6, donde les invito a que, dice uno, se les deja de tarea, escudriñen las escrituras y véanlo. Y realmente aquí Dios les advierte, ¿no?, que todos estos creyentes no se apartasen, pero también al extranjero le dice, les advierte que se aparten y que no se inclinen ante el mal. Y esto también lo podemos ver en Proverbios 24:1, ese sí vamos a leerlo. Dice, no tengas envidia de los hombres malos, ni desestar con ellos. Entonces, bien claro, ¿no? Y hemos tenido ese estudio con lo de los proverbios, donde no debemos de desear lo que la gente mala tiene y cómo la obtiene. Porque ellos a la mala, dicen, pueden tener muchas cosas que a veces nosotros deseamos. Pero aquí el Señor es bien claro. Primera, que no le tengamos envidia a esos hombres, ni deseemos estar con ellos. Mucha gente quiere estar con gente así, ¿no? ¿Por qué? Porque disfruta de las cosas que ellos tienen. Pero sabemos que es un mandato de Dios y es un mensaje fuerte de parte del Señor. ¿Por qué? Porque esta orden era un mensaje que Dios les estaba dando a ellos, pero en ese entonces, pero ahora, en la actualidad, es para lo mismo. Esto es realmente el mensaje fuerte antes y después. No hay, digamos, caducidad de tiempo. Aquí también nos menciona, ¿no?, esa relación de los judíos con los paganos. Recordemos en capítulos anteriores que había sido la causa de su caída, de su cautiverio, ¿no? Porque empezaron a mezclarse con los paganos, y ¿quién fue el que sufrió? Todo el pueblo. Y esto aquí, cuando ellos escucharon la palabra del Señor, les cayó el 20, de inmediato, dice uno, separándose del pueblo. ¿Por qué? Dice uno, pues ya habían entendido. Sabemos que muchas veces ellos habían leído, no sé cuántas veces, no lo dice, que habían leído la ley de Dios, pero hasta ese momento, dice uno, les cayó, se dieron por enterados. ¿Y qué hicieron de inmediato? Obedecieron la ley. Sabían que habían desobedecido nuevamente y actuaron de inmediato. Expulsaron a estos amonitas y moabitas. Ya no hubo pretextos, ¿no? Porque dice uno, ahora sí, ya estábamos enterados, realmente lo quería el Señor y obedecieron. Y es que el estar en comunión con Dios y en la lectura de su palabra hizo realmente a este pueblo como que más sensibles y obedientes a la palabra, ¿no? Si tú estás en constante lectura con la palabra del Señor y te está hablando, creo que te hace más obediente, porque sabes que le estás fallando, saben que realmente el ser ignorante te va a hacer que tú caigas. Entonces, sabemos que en los actuales tiempos, realmente la gente se encuentra muy apresurada, muy, dice uno, al 100, queriendo hacer todo en un momento. Esas actividades diarias que tenemos, no sé, dice mucha gente en la actualidad, no me alcanza el tiempo para todo lo que yo tengo pensado. ¿Y qué hay del tiempo que le debes dedicar a Dios para estar en comunión con Él, para la lectura de su palabra?
Creo que ahí es donde más fallamos, ¿no? Porque no tenemos un, un organigrama de nuestros tiempos, podemos decir, no tenemos un orden, una logística bien de distribuir nuestro tiempo y ponerle media hora al Señor, 25 minutos. Podemos decir, podemos ponerle 10 minutos por la mañana para nuestra oración cuando antes de salir a trabajar, cuando estamos en los estudios media hora, ya cuando vamos a terminar el día, no sé, otros 10, 15 minutos para el Señor. No sé qué tiempo tú le dediques al Señor diariamente, pero yo los invito a que no dejen de estar en comunión con Dios, así como de su lectura. Dedíquele o apártenle al Señor un tiempo. Les aseguro que como hijos vamos a ser más obedientes y entre más estemos escuchando la palabra del Señor, seamos más oyentes, ¿no? Amén. Y vayamos al 3, al 4 y al 5, que dice así: y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías, y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, y que estaba mandando dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Y aquí, pues, hasta el mismo sacerdote ya, dice uno, ya la había regado, ¿no? ¿Por qué? Porque Eliasib aparentó con este moabita. Realmente, este sacerdote Eliasib, recordemos que estaba, pues, era de los primeros en la lista en la construcción en el templo, en los muros. Entonces, pues, al ser de los primeros, siempre es contado y se dice que era el encargado de los sacerdotes. Entonces tenía, por todo esto, tenía un gran puesto, digamos, dentro del sacerdocio. Pero este amigo, le hace, realmente emparentó con este Tobías, ¿no? Se habla de que realmente este Tobías dio a su hija y se casó con Eliasib, y que este Tobías, lo vimos en Nehemías 2:10, fue uno de los principales opositores que se construyeran los muros, el templo. Entonces realmente era un enemigo, dice uno, que temerle, y al parecer esto no le importó a Eliasib, y con ello estaba desobedeciendo a Dios Eliasib. ¿Cómo es posible que el mismo sacerdote le haya construido esta habitación? Y sabemos que no era una habitación cualquiera, ¿no? Porque ahí se guardaban, ¿qué decía? Todas las ofrendas que se recolectaban, los diezmos, el aceite, el vino, el grano. Entonces, pues aparentemente se ve que era bastante grande, ¿no? Esta habitación. Y este amigo Eliasib, ¿qué hizo? Y Eliasib deja entrar al enemigo a la casa de Dios. Y dice uno, pues, ¿cómo hay esa incongruencia, no? ¿Cómo el mismo sacerdote le permitió entrar a la casa de Dios? Ahora yo te hago esta pregunta: ¿cuánto espacio tú le das al enemigo en tu vida? Aquí dice uno, despacio, a su casa. Pero te pregunto en tu vida, porque tu vida también te la vives en tu casa. Entonces, ¿qué tanto le estás dando espacio al enemigo? Yo te digo que no le dejes nada, porque todo le pertenece a Dios. Y no tienes que dejarle un rinconcito al enemigo.
Si tú le estás dejando más espacio que a Dios, entonces te vas a convertir en un enemigo de Dios pronto, porque le estás dando mucho espacio. Y está pasando, te puede pasar como al pueblo de Israel al estarse aparentando. ¿Por qué? Porque estás combinando, ¿no? Toda esa desobediencia, estás dejando entrar al enemigo a tu vida. Amén. Y vayamos ahora al 6 y al 7, dice, mas todo esto ya no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa. Y recordemos, ¿no?, que Nehemías obtuvo un permiso por parte de estas Artajerjes, estar en Jerusalén, hacer lo que el Señor le había pedido, pero tenía que regresar a Babilonia. Entonces dice uno, estuvo gobernando aproximadamente unos 12 años, 10-12 años, retorna al rey, pero dice uno, después de unos días, no podemos decir si fueron 10, 100 días, 200 días, 1000 días, pero sí sabemos que él iba y venía. Entonces, él, en el tiempo que permaneció aquí con el pueblo de Israel en Judá, ¿qué hizo? Estuvo vigilante, estuvo siempre a la alerta a que se realizara todo conforme a Dios le había pedido. Entonces, al regresar a Babilonia, Jerusalén se queda sin un vigilante, ¿no? Y retorna nuevamente a Jerusalén y ve esto que había hecho Eliasib, ¿no? Que le había construido el templo, las cosas que habían dejado de hacer ya el pueblo de Israel, y sabía que a Tobías se le debía de prohibir la entrada al templo. Entonces, sacerdote permitió muchas cosas cuando no estuvo un vigilante o que le llamara la atención como era Nehemías. Al irse, ¿qué hace Tobías? Empieza él a caer en esa corrupción, ¿no? Al dejarse llevar, ¿por qué? Porque pues aparenta con la hija de Tobías, es su consuegro, pudo haber recibido algún chantaje de parte de Tobías, porque le había dado a la hija, y entonces aquí Eliasib le da esta habitación dentro del templo, a sabiendas que tenía prohibido. Entonces todo este tiempo que Nehemías dejó al pueblo ahí en Jerusalén, ¿qué hace este pueblo? Nuevamente desobedece y empieza a aparentarse con los moabitas. Entonces estos hace que realmente cuando Nehemías regresa se tenga que enfrentar nuevamente a todos estos cambios que había hecho Eliasib. Nuevamente dice uno una pelea ruda por esa falta de vigilancia, por esta ausencia de Nehemías. Y realmente, ¿cómo el ser humano se olvida así de las cosas de Dios? Mientras tienes a alguien que te está vigilando en tu vida espiritual, el cual te está invitando, te está leyendo, tiene mucha comunicación contigo, y que tú no te pierdas del camino de las cosas del Señor, tú ahí estás. Pero si tú te apartas un poquito de esa visión de vigilarlos, ellos fácilmente se pierden.
pierden ese enfoque de la línea que hay que seguir. Podemos mencionar muchos ejemplos de cómo vigilarlos, ¿no? Uno de ellos es simple, el que cuando tú invitas a alguien a la iglesia, haces lo posible para que asista. A veces hasta los vas a traer a su casa, porque el interés de alguien que cree en el Señor, que es hijo de Dios y quiere que ese ser amado, hermano, primo, como lo quieras llamar, familiar cercano, o a veces nada más es un hermano que conociste y que se encuentra débil en la fe, ¿qué haces? Lo vas a traer. A veces no escatimas en tiempo, en dinero. Lo importante es que se gane un alma para Dios. Y busca la manera, le digo, es un ejemplo muy común. Entonces eso es lo que debe uno estar vigilando. Ese es el amor que muestra uno hacia las personas, como nuestro lema tiene: amar primeramente a Dios y segundo amar a las personas. Entonces, pues debemos de estar vigilantes para aquellos seres que amamos sigan creciendo espiritualmente. Sabemos que hemos visto del notable avivamiento espiritual que vimos anterior de este pueblo, ¿no? En los capítulos anteriores. Pero podemos ver y mencionar que la verdadera prueba del avivamiento es que nosotros realmente tengamos ese amor a Dios para toda nuestra vida, que sea ese amor a largo plazo, que nunca se pierda, que siga día tras día, que siga creciendo mes tras mes, año tras año, porque eso es realmente el avivamiento que podemos decir que puede haber en nuestra vida. Porque de momento, como aquí pasó con el pueblo, ¿no? Llega el avivamiento, ay, estamos bien contentos con el Señor, y estamos, dice uno, bien prendidos, ¿no? Estamos, dice uno, ha caído fuego del cielo en nuestro espíritu y estamos, pero bien atentos. Pasa 2, 3 meses y como que ese fuego se va apagando. Pasa el año y ya casi se extingue ese fuego. Pasa año y medio y ya empieza uno a ver una decadencia a ese amor. Empieza uno a faltar en la iglesia, a veces ya no escucha uno los devocionales, ya no quiere uno participar en la iglesia. Entonces, por eso es que se dice uno, este avivamiento se debe de haber a largo plazo. Que no se deje uno esa comunión del Señor a un corto plazo. Como les mencionaba en una relación, entre más lo conoces, más te enamoras. Así con tu pareja, entre más la conoces, te enamoras y es esto. Entonces, realmente te has puesto a pensar, no sé cuántos años tengas como cristiano, pero sí, ponte a ver qué tanto ha habido ese avivamiento en tu vida. Si has mantenido ese amor a un largo plazo. Amén. Y como conclusión nada más es que hagamos un mayor compromiso con el Señor. Realmente nos invita a que estemos en constante vigilancia para todos aquellos a los que amamos. Y que entre más lo conozcamos, más obedientes vamos a llegar a ser. Amén. Y pues vamos a terminar este estudio con una oración. Cerramos nuestros ojos. Señor, gracias porque sabemos, Señor, que sin ti no somos nada, Señor. Que, Señor, sabemos que tenemos una gran tarea como hijos tuyos, Señor. Queremos que este pueblo siga creciendo, tu pueblo siga creciendo, Señor. Que tus hijos sigan multiplicándose, Padre bendito. Sabemos, Señor, que tenemos una tarea realmente, fuerte. Sabemos, Señor, que sin tu ayuda no vamos a poder. ¿Y cómo vamos a obtenerla, Señor? Aprendiendo de ti, enamorándonos más de ti cada día, Señor.
Gracias por ese amor que tú nos muestras día a día, y así lo debemos demostrar a todos nuestros seres que están alrededor de nosotros. Gracias te doy, Señor, por ello, en el nombre de tu Señor Jesucristo. Amén. Y pues los invito el día de mañana a las 10 allá en el templo, hermanos. Amén.